La lluvia se había convertido en una fina llovizna cuando llegué al destartalado camino de entrada. Evie dormía en el asiento trasero con su conejito apretado contra su pecho, la pulsera del hospital aún envuelta alrededor de su pequeño muñeca. Su respiración era más suave ahora, más constante, pero cada resoplido seguía apretando algo dentro de mi pecho. Llevábamos 5 horas en la sala de urgencias. No había comido. Mis piernas dolían. Pero ella estaba bien. Se suponía que eso debería bastar. Estacioné junto al viejo Camry que nunca se movía, a menos que alguien necesitara comprar víveres. Mi casa, al menos sobre el papel, permanecía quieta y gris en la penumbra de la tarde. La luz del porche parpadeaba inútilmente, aunque aún no estaba lo suficientemente oscuro para que importara. Exhalé y me estiré hacia atrás para desabrocharle el cinturón de seguridad a Evie. Ella se movió. Murmuró algo que no pude entender. Luego apretó más fuerte a su conejito. «Ya estamos en casa», susurré. «Vamos a entrar, cariño». Ella sintió, todavía somnolienta, y me siguió subiendo las escaleras, su pequeña mano en la mía. Abrí la puerta de la unidad trasera, la que yo habitaba, la que me permitían quedarme mientras siguiera cumpliendo con mi parte. El olor a moho se pegaba a las paredes, siempre peor después de la lluvia. Antes de que pudiera cerrar la puerta detrás de nosotros, la escuché. Ya era hora. Ladró Jessa desde la cocina principal, esa que compartíamos oficialmente. Se quedó allí, con los brazos cruzados, el brillo de su gloss demasiado perfecto para alguien que no estaba trabajando. «La renta vence hoy, ya lo sabes. No hay más excusas». No respondí. Me agaché para desabrocharle el abrigo a Evie. Ella ya estaba mirando, siempre mirando. Me levanté lentamente. «Acabo de volver del hospital con tu hija», le dije, «y no voy a pagar la renta». La risa de Jessa fue afilada. «Vives aquí, ¿no?» Antes de que pudiera decir algo, Colby apareció desde el pasillo. Me miró una vez. Luego me pasó por encima como si no estuviera allí. «¿Crees que puedes quedarte aquí gratis?», dijo. «Esta casa es mía», respondí. «Estamos a mi nombre». Su mano se movió más rápido de lo que mis ojos pudieron seguir. Un golpe seco en la cara. Retrocedí. Mi hombro golpeó la pared. El sabor a cobre me invadió antes de darme cuenta de lo que había sucedido. «Sangre», Evie gritó. Cuando levanté la vista, él me miraba con desdén. Y en ese momento, por fin entendí algo que me había negado a admitir durante años. Colby no dijo nada después de lo ocurrido. Simplemente se dio la vuelta y caminó por el pasillo, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Como si no hubiera golpeado a su madre frente a su hija. Jessa permaneció allí, tranquila, jugando con un mechón de su cabello. Evie seguía gritando, su voz rota por el miedo. Me apoyé en la pared para no caer. Lo había visto venir. No la bofetada en sí, tal vez, pero algo parecido. Y lo había permitido, poco a poco. Todo empezó 3 años atrás, cuando Colby perdió su trabajo. «Solo por unos meses, mamá», me dijo por teléfono con voz demasiado suave. «Hasta que me recupere». 2 días después, él y Jessa llegaron con cajas, mudándose a la casa principal como si fuera de ellos. Ella no preguntó. Decoró, reclamó la habitación principal, colgó cortinas. Dijeron que tenía sentido que me mudara a la unidad más pequeña, que tenía menos escaleras, y yo ya me estaba haciendo mayor. Jessa lo dijo con una sonrisa, como si me estuviera haciendo un favor. Empaqué la habitación donde había dormido junto a mi difunto esposo durante 20 años y me mudé a la unidad detrás del garaje. En ese entonces, Evie apenas comenzaba a caminar en Togmino. Jessa no quería ocuparse de las siestas ni de los berrinches, y Colby estaba demasiado ocupado
buscando trabajo desde el sofá. Así que la cuidé, la alimenté, la cambié. Ella se aferraba a mí antes de que siquiera mirara a ellos. Cuando su asma comenzó a empeorar, fui yo quien pasó la noche con el humidificador y las compresas frías. No me importaba. Era mi nieta. Habría hecho cualquier cosa por ella. Al principio, el alquiler nunca salió a colación. Yo pagaba los impuestos de la propiedad, los servicios, las reparaciones. Jessa seguía diciendo que estaban entre ingresos y que debía ser paciente. Cocinaba comidas extra. Llevaba a Abby a las citas. Cuando la factura de la electricidad se duplicó, simplemente la pagué. Y luego, la primavera pasada, Colby dejó una nota bajo mi puerta. Una factura de alquiler de 650 sobre mi propia propiedad. Me reí, pensando que era una broma, pero Jessa siguió al día siguiente, con los brazos cruzados, preguntando si iba a pagar tarde. La pagué. No porque pensara que debía hacerlo, sino porque Abby seguía teniendo ataques y necesitaba estar cerca por si ocurría de nuevo. Me decía a mí misma que era temporal, que una vez que se estabilizaran, todo volvería a ser como antes. Pero ahora, con el ardor aún expandiéndose por mi rostro, veía que nada de esto había sido temporal, y nada de ellos había permanecido igual. Más tarde esa noche, entré en la habitación de Abby y encontré el dibujo que hizo que algo dentro de mí se quebrara. Abby estaba callada después de la bofetada. Demasiado silencio. No lloró mucho, solo se aferró a Bonnie y se acurrucó en el extremo del sofá, con las rodillas recogidas contra su pecho, como si intentara desparecer. Le llevé una toalla tibia y un vaso de agua, pero no me miraba. Sus pequeños hombros temblaron una vez y luego se quedaron inmóviles. No la presioné. Me quedé allí, al otro lado de la fea habitación, sosteniendo una bolsa de hielo sobre mi rostro, el frío mordiendo la hinchazón que ya comenzaba a subir. Cada respiración me dolía en la mandíbula. Mi mejilla izquierda palpitaba en oleadas. No pasó mucho tiempo antes de que se quedara dormida. Bunny seguía acurrucado bajo su barbilla, sus dedos anudados en su oreja. La cargué con cuidado hasta su cama, apartando un par de rizos de su frente antes de arroparla. Cuando me giré para irme, vi el papel en el suelo. Era un dibujo. Un crayón sobre papel de impresora doblado. Una figura de palitos de mí, tirada en el suelo, con una mancha roja junto a mi rostro. Bunny estaba dibujado con líneas grises cuidadosamente trazadas justo a mi lado. Otra figura, Abby, supuse, estaba en la esquina con lágrimas dibujadas en grandes surcos azules, cayendo de sus ojos desmesurados. Jessa y Colby también estaban allí, con los brazos cruzados, sus caras fruncidas, altas sobre nosotros. Incluso había dibujado el sofá, la pequeña alfombra, la esquina de la mesa de café en la que me había golpeado. Me senté al borde de su cama, sosteniendo el dibujo en mi regazo, como si fuera a romperse si me movía demasiado rápido. No la escuché moverse hasta que su voz llegó suave y asustada. ¿Te van a hacer? ¿Otra vez? Miré hacia ella. Sus ojos estaban bien abiertos en la penumbra de la quecra habitación. Bunny seguía pegado a su pecho. «No, cariño», susurré. «¿No otra vez?» No respondió. Solo giró su cara hacia la pared. Volví a mi baño y me quité el corrector que había puesto sobre el moratón de ayer. Ese que ni siquiera habían notado. El de hoy era peor. Más oscuro, extendiéndose como podredumbre bajo la superficie. Me quedé mirándome en el espejo. Los bordes del dibujo de Abby aún se arrugaban en mi mano. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí otra cosa, más firme, más pesada. Era el comienzo de algo que había enterrado demasiado tiempo.
Y entonces el teléfono vibró, iluminando la cocina en la oscuridad, en la foto. El teléfono se iluminó con un mensaje de Wynne, al otro lado de la calle. No había hablado con ella en semanas, al menos no realmente. Nos intercambiábamos saludos a través de las persianas, a veces unas pequeñas charlas sobre los buzones. But this message had no greeting, just a question. Are you okay? Beneath it, a video file. My hands trembled before I even touched the screen. I stared at it, hesitating. For a moment, I thought about not opening it. But deep down, I knew exactly what it was. I knew before my finger tapped it, and before I saw myself on the screen. It had been shot through her living room window, angled just right, so that it captured ours. No sound at first, only motion. Colby moving across the hallway. Then Jessa, her mouth already stretched into that twisted smile. And then, there I was, standing by the couch. Evie, clutching her bunny, barely visible at the edge of the frame. The slap hit faster than it had in my memory. My body jerked back. I fell, crashing into the table, then hitting the floor. The sharp, high-pitched scream of Evie echoed, piercing everything like glass. The video ended with me on the floor, Evie crying, her bunny falling from her arms. I watched it twice, 3 times. By the 4th, I paused it right before the slap. I studied my own face, the disbelief, the helplessness, how my body curled inward, not just from the pain, but from something deeper, from something I had already known. It was a recognition, as if, in that moment, I had already accepted it. A new message came through. You don't deserve this. You need help. I pressed the phone to my chest, letting the silence envelop me. The fridge hummed faintly in the background. A dog barked far off in the distance. Evie stirred in her sleep. No one had ever said that to me before. Not so plainly. Not without the usual qualifiers. Not without reminding me I was family. And that family meant swallowing pain with a smile. I walked over to the kitchen window, pulled back the curtain, and looked across the street. Wynn's porch light was still on. I couldn't see her through the glass, but I could feel her presence. Quiet, watchful, solid. I opened the drawer beside the sink, pulling out the folder where I kept the deed to the house. My name was still on it. Not Colby's, not Jessa's. Mine. And suddenly, all the checks I'd written for them flooded back. Every excuse I'd made. Every time I convinced myself that it was easier to keep quiet. But tonight, I didn't feel quiet. Me desperté de golpe. Al día siguiente, conduje directamente a la oficina del condado. La mujer detrás del escritorio en la oficina de registros apenas levantó la vista cuando deslicé mi identificación y la información de la propiedad sobre el mostrador. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, pasando por décadas de registros, como si no significaran nada. Pero para mí, eso fue un juicio final. Giró la pantalla hacia mí. «Este es su nombre, ¿verdad?», preguntó. Asentí. Allí estaba, claro como el agua. Merelda Quinn, propietaria única. 5 firmantes, sin embargos, sin transferencias. Nunca es que había firmado nada pisa a favor de Colby. Nunca lo había considerado siquiera. Pero en algún punto, los dejé vivir como si ellos fueran los dueños. Habían llenado la casa con sus muebles, sus reglas, su desprecio. «¿Te pagan alquiler?», preguntó la secretaria. «No oficialmente», respondí. «Han vivido en la casa principal casi 3 años». Elevó una ceja, pero no dijo nada más. Solo Mestigish me entregó una copia impresa de la escritura y me dijo que la guardara en un lugar seguro. La guardé en mi bolso durante todo el trayecto
hasta la oficina del señor Penrose. Era el tipo de abogado que no hablaba más de lo necesario. Usaba mangas cortas en invierno y tenía una caja de pañuelos en su escritorio que nunca se había tocado. Me gustaba por su falta de simpatía. No necesitaba amabilidad. Necesitaba hechos. Expuse la situación. La bofetada. Las falsas demandas de alquiler. El video. El dibujo. La silenciosa pregunta de Abby. Observé cómo su expresión cambiaba, solo apretando ligeramente la mandíbula. No son inquilinos, dijo. Son huéspedes que se quedaron demasiado tiempo. Tienes derecho a notificarles. Un mínimo de 30 días. Podrías pedir una orden de restricción basada en la agresión física, especialmente con el video y un testigo menor. Tragué saliva. Y si se niegan a irse, no dudó en responder. Interponemos una demanda formal de desalojo. La oficina del sheriff se encargará de hacerla cumplir. Necesitarás mantenerte firme. Miré la carpeta manila que tenía en mi regazo. Su peso más pesado de lo que debería haber sido. No por el papel, sino por los años de dejarme olvidar lo que poseía, lo que había construido, lo que había protegido, incluso cuando permití que me lo arrebataran. Salí de su oficina con un plan, no solo con una idea, sino con un cronograma. Y cuando abrí la puerta de mi dúplex esa tarde y vi el bolso de Jess tirado en el suelo, como si viviera allí sin ningún cuestionamiento, supe exactamente cuándo todo eso iba a cambiar. Me quedé en la base de las escaleras del porche, los papeles en mis manos temblando levemente, aunque mi agarre seguía firme. El sheriff a mi lado no dijo ni una palabra. Su sola presencia era suficiente. No estaba allí para discutir ni para dar explicaciones, solo para asegurarse de que no lo hiciera solo. Colby ya estaba en el porche, brazos cruzados, descalzo, el cabello aún mojado del baño. Jess estaba sentada en una silla plástica del patio, mirando su teléfono como si nada fuera más importante que lo que estaba en la pantalla. Cuando levantó la vista y vio al sheriff, su cuerpo entero se tensó. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz ya afilada con sospecha. Me adelanté. Mis rodillas estaban tensas, pero mi voz salió firme. «Te están entregando los papeles». Extendí el sobre. Jessa no lo tomó, así que lo dejé sobre la pequeña mesa de al lado, junto a su café, helado medio bebido. Lo miró como si fuera veneno. Colby dio un paso adelante. «¿Qué diablos es esto, mamá?». Me giré hacia él. 30 días. Luego te vas. ¿Te vas?, se burló. «¿De mi casa? No es tu casa», respondí. «Nunca lo fue». Se rió, pero su risa sonó vacía. «¿Crees que un trozo de papel te da poder ahora? ¿Crees que esto significa algo para nosotros? Para mí significa todo». Jessa se levantó de su silla, que crujió contra las tablas del porche. «Eres increíble», escupió. «Te recibimos. Te dimos un lugar donde vivir. ¿Y así nos lo agradeces? Has estado viviendo en mi casa sin pagar un centavo, exigiendo que te pague. Has convertido la casa de mi nieta en un lugar al que ella le tiene miedo de dormir». «Oh, ¿ahora eres la víctima?». Colby estalló, acercándose un poco más. Su voz bajó. «¿Crees que alguien va a creer tu versión de las cosas?». «Ella no tiene que convencer a nadie», interrumpió el sheriff, su voz firme. «Esto es un desalojo legal. Tu nombre no está en la escritura. Si no te vas antes de la fecha indicada, volveremos». Colby miró más allá de mí. Luego hacia el camino de entrada. Evirer estaba allí, abrazando a Bunny con una mano, la otra en la mía. Se veía tan pequeña entre nosotros, pero su voz salió clara y firme. «No lastimen más a mi abuela». Colby se quedó congelado.
El rostro de Jessa se puso rojo. Bajé la mirada hacia Abby, y apreté su mano con suavidad. Mis propias manos temblaban, pero mi voz no vaciló. «Tienes 30 días. Después de eso, todo se acaba». Jessa empujó el sobre fuera de la mesa. «Eres una traidora», siseó. «Le has dado la espalda a tu propia sangre». La miré fijamente a los ojos. No, finalmente recordé quién soy. Al darnos la vuelta para marcharnos, Ivy caminó un poco más erguida a mi lado. No miró atrás, ni yo lo hice. Teníamos 30 días para esperar, pero sabía que la paz ya había comenzado a crecer en el espacio que ellos solían llenar. El alquiler no era mucho. 2 habitaciones, una fachada descolorida y suelos que crujían más fuerte que cualquier queja que alguna vez dejé escapar. Pero era nuestro. No había ojos vigilantes en el pasillo, ni puertas cerrándose de golpe, ni demandas gritadas filtrándose a través de las paredes. Solo espacio, solo aire. Abby eligió la habitación más pequeña sin quejarse. Colocó a Bunny en su almohada y colgó sus dibujos en la pared con cinta, con cuidado de no arrugar los bordes. El primero que colgó fue uno nuevo. Una casa con techo rojo y ventanas amarillas. 2 figuras de palo cogidas de la mano bajo un sol brillante y naranja. Una de ellas tenía el cabello gris. La otra sostenía un conejo. La miré más tiempo del que pretendía. Nadie gritaba en esa imagen. Nadie se estaba en el suelo. En nuestra segunda mañana allí, me desperté en silencio. No había pasos por encima. No había hasta ahí el bajo retumbar de la música atravesando las paredes. Solo los pájaros y el suave zumbido del frigorífico. Me tomó un minuto darme cuenta de que no había apretado la mandíbula mientras dormía. Mis hombros no estaban adoloridos por mantener la tensión toda la noche. Había dormido profundamente, sin miedo. Hice panqueques esa mañana. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Abby también comió. Luego corrió al salón a seguir coloreando. Su tarareo regresó, suave al principio, luego más fuerte. Llenaba el espacio como algo sagrado. Comencé terapia la semana siguiente. En la primera sesión, lloré durante 10 minutos sin decir una palabra. En la segunda, hablé durante toda la hora y no recordaba la mitad de lo que había dicho. En la tercera admití que había creído que ser necesitada era la única forma de seguir siendo amada. Que dar se había convertido en lo único que sabías hacer. La terapeuta no me apuró, solo asintió y preguntó: ¿y ahora? Ahora estaba aprendiendo a descansar. A decir no, a quedarme en quietud sin sentir la culpa arrastrándose por mi espalda. Abby se adaptó más rápido que yo. Los niños son así, resilientes, cuando finalmente les das aire para respirar. Sus dibujos se volvían cada vez más brillantes. Sus preguntas más ligeras. Su risa más frecuente. El día en que superamos los 30 días, me entregó un nuevo dibujo. Esta vez, la casa tenía un jardín. Las figuras eran las mismas, pero había algo nuevo. Un cartel junto a la puerta. Decía: «Hogar». Esa noche, cuando la acosté y le besé la frente, mi teléfono se iluminó con un mensaje que rompió la calma. El mensaje era de mi primo Ray. No habíamos hablado en más de un año. Sus palabras parpadearon en la pantalla. «Me enteré de lo que pasó. Jessa dice que perdiste la cabeza, que echaste a tu propio hijo. ¿Es cierto?» No respondí de inmediato. Me quedé con eso. Dejé que me picara. Dejé que se asentara. Luego lo dejé ir. Al mediodía llegaron 3 más. Uno de mi sobrina en Indiana, solo para saber cómo estaba, si necesitas algo. Otro de una amiga de la iglesia que no se había comunicado en años. Y uno de una tía que apenas recordaba.
La familia es complicada. Hiciste lo que tenías que hacer. Las historias se movían rápido, más rápido de lo que esperaba. Jessa siempre fue rápida con una narrativa. Me imaginaba la versión que estaba tejiendo. Madre frágil desbordada, echando a su hijo y su esposa a la calle sin previo aviso. Las partes que dejaba fuera eran las que más importaban. Así que creé una carpeta. La llamé Seguridad para Abby. Dentro, metí el video de cuando. Capturas de pantalla de los mensajes de texto de Jessa, exigiendo dinero y llamándome egota. La foto del moretón. Los registros del condado que demostraban que la casa era solo mía. Un mensaje de voz que grabé una noche después de la bofetada, cuando el silencio se había vuelto demasiado denso para soportarlo. No lo compartí en línea. No lo reenvié a todos los familiares. Solo lo mantuve guardado, organizado, listo. Si alguien quería la verdad, tendría que pedirla directamente. Y si no lo hacían, también estaba bien. Ya estaba cansada de defenderme ante personas que solo llamaban cuando el drama era lo suficientemente interesante. Más tarde supe que Colby y Jessa se estaban quedando en el garaje convertido de un amigo que no hacía preguntas. Alguien dijo que Jessa se quejaba del frío, del olor, que Colby todavía me culpaba por arruinarlo todo. Pero no necesitaba saber más. No quería venganza. Solo quería espacio. Y ahora lo tenía. Algunas noches todavía me despertaba con la mandíbula apretada, como si el pasado me tirara desde debajo de las mantas. Pero entonces escuchaba la respiración tranquila y uniforme de Abby en la habitación de al lado, y me dejaba envolver por la calma una vez más. La terapia ayudó, pero fue el tiempo lo que realmente hizo su trabajo. La profesora de Abby envió una nota diciendo que parecía más ligera, más centrada en clase. «Está dibujando más», decía la nota. «Cosas más felices». Esta noche me quedé en el umbral de su puerta. Ella dormía, la mejilla apoyada contra la almohada, un brazo rodeando a Bunny. El suave vaivén de su pecho seguía el ritmo de la vida que habíamos creado. Tranquila, merecida, real. Solía pensar que era una carga, que si no daba todo de mí, me tirarían a un lado. Pero allí, mirándola dormir en paz, sentí algo que no me había atrevido a nombrar hasta ese momento. No soy una carga. Fui el regalo que ellos desperdiciaron.